Bueno, muy buenos días para todos. Un gusto nuevamente encontrarnos para este tiempo de meditación y también en lo que consideramos es la expresión exacta de lo que el Evangelio tiene basados en estos escritos antiguos como es el Apocalipsis. Eh, Previamente en todas nuestras clases, como ustedes se han dado cuenta, los que nos siguen, bueno, los que visitan este canal o de repente pasan por aquí, hicimos un ejercicio muy práctico y también consideramos un ejercicio responsable antes de abordar todo este lenguaje, pues, toda esta teología, mmm, todas estas figuras, símbolos que están en Apocalipsis. Y el ejercicio responsable que hicimos tuvo que ver porque hicimos este ejercicio durante 3 niveles previamente. Durante el primer nivel nos enfocamos solamente en la parte histórico-arqueológica. ¿Para qué? Para poder identificar, pues, la manera como Juan de Patmos discierne y tiene una interpretación contemporánea, al tiempo de él obviamente hablo, de cómo estaba la sociedad y obviamente los paradigmas que gobernaban esa sociedad. Para Juan, él lo puede identificar socorrito en estas 7 iglesias. Obviamente, ese estudio que hicimos previamente no tenía nada que ver con que solo eran 7 congregaciones o iglesias. Contrario a ello, sí sabemos que pues simplemente él quiso representar el cuerpo de Cristo de su generación en esas 7 iglesias. Posteriormente, en un siguiente nivel, comparamos la teología tradicional católico-evangélica de la interpretación y de los pasajes de las 7 iglesias o de las epístolas o cartas a las 7 iglesias, pero trayendo la comparación o el paralelo entre la obra consumada de Cristo y lo que allí históricamente se ha interpretado y se ha escrito. En el tercer nivel, que lo acabamos hace una semana atrás, en el tercer ciclo de estudios que hicimos, a partir de la identificación de la obra consumada y el pensamiento purificado completo de Cristo, lo que hicimos es extractar e identificar de manera responsable lo que queda para cada generación en el mundo, ya no solo la parte histórico-arqueológica, ya no solo las figuras y símbolos con respecto al nuevo pacto y a la plenitud allí en ese momento, sino lo que queda para la conciencia espiritual de cada persona, cada ser humano, especialmente todos aquellos que hoy hacemos parte del cuerpo de Cristo, de la congregación de los santos, lo cual pues obviamente ha sido el objetivo esencial de este estudio. Hoy vamos a continuar, ¿verdad? Hablando e identificando los aspectos de Apocalipsis, pero ya obviamente desde una perspectiva eminentemente cristológica, cristocéntrica y también contemporánea, partiendo desde el punto de que todo, absolutamente todo lo que está en Apocalipsis se cumplió históricamente en el primer siglo, especialmente entre el año 65 al 73. Así que a partir de allí, pues vamos a enfocarnos, querida Socorrito, en la correcta identificación de los pensamientos plenos
de esos principios eternos con respecto a esa generación y cómo Juan de Patmos mira la configuración de la sociedad de su tiempo contra lo que es permanente e incorruptible desde la mente de Cristo. Ese es el ejercicio que vamos a hacer. No sé si tenga alguna pregunta, Socorrito, así que dígame usted. No, señor, estoy correcto. Está Bueno, muy correcto. bien. Entonces, no está por demás que yo insista en que si alguno de ustedes desea profundizar y desea tener alguna charla particular o comentario, pues con mucho gusto nos deje aquí su comentario, nos deje su contacto o simplemente nos escriba. Nosotros somos serios y somos muy juiciosos y muy responsables a la hora de responder cada inquietud que nos plantea. Así que muy bien, voy a ir al texto que ya lo tengo listo aquí. Les recuerdo que el texto de referencia que siempre estamos usando, salvo alguna investigación en la que Socorrito nos ha apoyado con alguna traducción o sí, alguna traducción de la Biblia diferente, la que estamos usando es la Reina Valera, la versión 1960. Entonces ya tenemos aquí, permítame, ya voy para allá. Ok, ¿se mira Socorrito ahí? Todavía no, está compartiendo. Ahí ya. Ahora sí. Bueno, muy bien. Obviamente, Juan de Patmos resume en el mensaje a las 7 iglesias, aunque Socorrito, quiero compartirle a usted, ya todos los estudiantes, ya todos nuestros demás oyentes, que por ahí he escuchado que se está hablando de otra carta adicional, con esa serían 8. No he mirado cuál es, no me he dado la tarea de investigar cuál es la carta que han descubierto, con excepción de estas 7. Sería interesante, ¿no? Mirar qué dice. Muy bien, entonces vamos a ir aquí por párrafos, pero decía que para Juan de Patmos identificar en ese momento de su vida y de la historia a través de estas 7 ciudades en donde estaban asentados pues un grupo de creyentes en cada uno. Para él, Socorrito, de forma magistral y obviamente por el Espíritu, ¿no? En estas 7 ciudades, Juan resume la condición humana de su generación y también resume la expresión del cuerpo de Cristo. En un ejercicio práctico, para que me entienda lo que yo estoy diciendo, Socorrito, sería como que yo le propusiera a usted hacer el siguiente ejercicio. Socorrito, hablemos de 7 ciudades hoy en el mundo que podrían resumir lo que es el mundo hoy. Entonces yo le diría, a ver, vamos a empezar. Obviamente Nueva York, Roma, gracias, pastora. Ese Ella apunte. también tan eficiente. Nueva York, Roma, París, Jerusalén. Ahí vamos 4, nos faltan 3, Socorrito, ayúdeme usted con una. Moscú, por supuesto, faltan 2. España, Madrid,
Madrid, bueno, Madrid, nos falta una. Río de Janeiro, En Sudamérica, Río de Janeiro. ya digamos, en nuestro mundo, bueno, nos quedarían por fuera varias, Tokio, Sydney, nos quedaría por fuera Teherán, nos quedaría por fuera, Turquía. claro, nos quedaría por fuera la capital de Turquía, ¿cómo se llama? Estambul. Estambul. Uy, no, complicado, ¿no, Socorrito? Ujú. Imagínese el trabajo de de Juan de Patmos, perdón. Sabiendo Juan que en ese momento, pues, ya el evangelio se ha diseminado por gran parte del mundo conocido, porque acuérdese que Juan de Patmos, al estar exiliado en Patmos, pues es uno de los creyentes o discípulos, pues, tal vez más anciano que hay o que más recorrido tiene. Esa primera labor sería bastante complicada. Si yo le dijera, Socorrito, si usted hoy tuviera la oportunidad de escribir, de reescribir el Apocalipsis y dirigirlo a 7 congregaciones en el mundo, ¿cuáles serían sus 7? Y complicado, complicado. O complicado a menos, obviamente, en términos o geopolíticos, que es la palabra de moda. En términos geopolíticos, se ve complicadísimo el panorama. Y más cuando de pronto, como a algunos les ha sucedido, ¿no? Que su mundo o el mundo se ha reducido simplemente a lo digital, al Internet. No sabemos tampoco con certeza si este Juan de Patmos, antes de ser encarcelado en Patmos, la isla prisión de Patmos, habría hecho el recorrido por las ciudades a las que él se dirige y pues obviamente ese es su referente. Una pregunta que me he hecho siempre, Socorrito, es ¿por qué no está Jerusalén ahí? Ujú. ¿Por qué no está Jerusalén? ¿Por qué no está Roma? ¿Por qué? Bueno, había otras, por ejemplo, Corinto, que para mí no, digo en lo que yo interpreto, eran ciudades Socorrito de pronto también representativas. Bueno, esas preguntas quedarán ahí para nuestra propia mente que quiera profundizar el tema. No sé si le surge alguna pregunta o inquietud, Socorrito. ¿Algún No, aporte? señor. No, señor. Bueno, Pues muy, de pronto sí lo de Jerusalén, ¿no? sí. Pero, pastor, ¿y no era que cuando Cristo lo crucificaron, mm, pues yo me imagino que sacaron a toda la gente, ¿no? Después de eso. Pero fue en el año 70, entonces, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? ¿Qué Es una pasaría? buena Pero allá en... pregunta, es una buena pregunta, Socorrito, pero la respuesta que también podríamos dar con respecto a esa inquietud es remitirnos un poquito a la historia, a ver en qué sentido. Al Señor Jesús lo condenan a muerte en el año 33 de la era cristiana, que dicen. En el año 33 más o menos, digamos, vamos a pensar en términos cronológicos. En el año 33 él es crucificado. Digamos que esa crucifixión como hecho político, para los romanos eso no era nada porque ellos crucificaban gente diariamente. Entonces, que la crucifixión y muerte de Jesús haya causado algún impacto en ellos, no, porque
Pues primero a ellos les importaba un comino quién era Jesús. Vamos al alboroto político. El alboroto político sí es de relevancia, Socorrito, porque acuérdese que fueron los escribas, los sacerdotes y toda la gente que se unió para el complot contra Jesús, los que dice que les pagaron a los soldados custodios de la tumba para que dijeran que los discípulos en una turba los habían golpeado y maltratado y corrieron la piedra y se robaron el cuerpo y ahora andaban diciendo que resucitó. ¿Se acuerda que eso dice Sí, ahí el sí, sí. relato? Ajá. Sí, señor. Ahora, ese es el hecho político. En el hecho Ujú. político dice la Biblia misma, el relato del autor, que ese dicho se extendió entre todos los judíos hasta el día de hoy. Ya pues el hecho espiritual relevante es que a través de ese suceso se le dio vida a todos los creyentes agrupados pues en la nueva creación, en la figura del nuevo hombre. El postrer Adán tuvo vida allí. Y esos tres dimensiones pues nos hablan de lo que pudo haber pasado durante desde el año 33 hasta el año 70 de la destrucción. ¿Qué pasó desde el 33 al 70? Pues en términos del Evangelio, se dio la extensión del Evangelio, Socorrito. Claro. Recuerde que luego de la crucifixión de Jesús empezó la persecución por Saulo de Tarso. Y esa persecución, pues, se extendió no solo en Jerusalén, sino que posteriormente se extendió hasta el año 130 más o menos de la era cristiana. Mm. 130 años de persecución contra todo lo que significaba expresar a Cristo. Obviamente, desde el año 33 hasta el 70, que es la época de la consumación de todas las cosas, pues hubo Antes una sí. persecución regional más o menos, ¿no? Ujú. Organizada regional, que empezó en lo regional, pero pues luego obviamente cuando en hechos usted ve, más o menos creen que el pasaje de los hechos o el libro de los hechos abarca unos 10 a 20 años de historia. Eh, y es interesante, Socorrito, que pudiésemos conectar estos puntos nosotros, esos puntos históricos, cronológicos. Yo no he hecho el ejercicio cronológico, Socorrito, de ubicar algunos sucesos. Me imagino que debe haber algún documental allí que habría que verlo sobre cómo era la sociedad y el ambiente de las comunidades desde el año 30 hasta el año 70. Sería interesante hacer eso. Para que usted por favor lo tome en cuenta allí y me lo recuerde para darnos socorrito a la tarea de buscar algún documental que nos pueda dar mayor claridad y luz al respecto de la forma como Juan de Patmos, a partir del capítulo 4 y en adelante, describe la generación. Acuérdese que aquí, desde el 4 hasta el final de Apocalipsis, lo que va a hacer Juan de Patmos es describir la condición de la sociedad en la que vive. Y no solo eso, sino describir cómo Cristo es preeminente frente a esa sociedad.
Bueno, muy bien. Entonces, le voy a pedir el favor, Socorrito, que me apoye leyendo este versículo, el versículo 1 del capítulo 4, por favor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mire que por lo general he escuchado yo, y es la idea gobernante o la cosmovisión reinante con respecto a Apocalipsis, Socorrito, que esto del Apocalipsis surge y sucede en una sola sesión, digamos. O sea, Juan de Patmos está preso y él empieza a tener visiones todo el día e inmediatamente tiene las visiones que él describe, va escribiendo y no es así. Acuérdese que Juan está en la cárcel. Ujú. No sabemos cuántos años abarcará el capítulo 1 hasta el 22 de Apocalipsis, pero este no es un escrito que pueda haberse dado de una sola vez. Obviamente, por eso aquí el versículo 4 me gusta que dice después de esto. ¿Después de qué? Voy Después de, diga, después de las visiones de la iglesia. después de que él escribe la carta a las 7 iglesias. Ujú, No sabemos, Socorrito, si literalmente cada una de esas cartas fue una carta. ujú. Vamos a suponer que si era un pequeño mensaje. Acuérdese, Socorrito, también que, por ejemplo, Juan de Patmos le decía a uno de sus discípulos que posiblemente lo fue a visitar a la prisión. Tengo un mensaje para los creyentes de la Odisea. Y Juan de Patmos no les decía, escribe este mensaje. Usted sabe que ese mensaje era oral, era un mensaje que se transportaba y se llevaba de forma oral. Por eso dice después de esto, no sé, como le digo, podría referirse a que después de que él envió el mensaje a todas las 7 iglesias y obviamente le dieron una respuesta. Para ese tiempo, Socorrito, los creyentes vivían en la clandestinidad. Ujú, ¿Se acuerda del símbolo del pescadito? ujú. Ese era el símbolo clandestino para la cristiandad de ese tiempo. Entonces, obviamente, allí podíamos hablar que le toma un buen tiempo a Juan de Patmos pasar de los 3 primeros capítulos a este. Además, los mensajes no eran como ahora, Socorrito, que es Claro, el rápido. contexto que mucha gente desconoce. Yo me quiero comunicar con usted y yo le mando un WhatsAppazo y ya, Ujú. pero en ese tiempo no. En ese tiempo yo mandaba un mensaje Se y a demoraba. veces por cuestiones geográficas, por cuestiones políticas y otros contextos, los mensajes podían tardar meses e inclusive años en llegar. Esa es una parte que hay que tener en cuenta también. A veces el mensajero moría, el mensaje nunca llegaba, el mensajero se enfermaba, lo atrapaban. Por la misma persecución, pues. Sí, claro. Entonces son puntos que en los que no se piensa a veces cuando se lee Apocalipsis.
Entonces, importante esa expresión, me parece a mí después de esto. Y aquí viene pues ya el adentrarnos, mi querida Socorrito, el adentrarnos en todo el despliegue cristológico de lo que Juan de Patmos le va a manifestar a esas 7 iglesias a las que previamente él le ha escrito. Bueno, después de esto miré una puerta abierta en el cielo. qué lindo cómo inicia. Ujú. Después de haber descrito todas las condiciones de las sociedades que tenían alguna expresión de Cristo en su momento, entonces él va a tomar esta poderosa figura, una puerta abierta en el cielo. Pues obviamente para el caso práctico nuestro, pues nosotros sabemos que esto no es un literalismo, sino que aquí obviamente